Hola, bienvenidos a una nueva edición de Científicos y sus aportes. Yo soy Elizabeth García y hoy les voy a hablar de Semmelweis, un médico y científico húngaro. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ignaz Philipp Semmelweis nació el 1 de julio de 1818 en Tavan, un lugar ubicado a la orilla del río Danubio, capital de Hungría. Fue el quinto de 7 hermanos e hijo de comerciantes. Hungría para aquel entonces era parte del Imperio Austriaco, cuya capital era Viena. Sus estudios médicos los realizó inicialmente en Hungría y luego en Viena, graduándose como médico obstetra en agosto de 1844. En Viena se hizo amigo de destacados médicos como el anatomopatólogo Karl von Rokitansky, Joseph Skoda y Ferdinand von Ebra. Rokitansky es uno de los fundadores de la anatomía patológica. Skoda fue fundador de los métodos de auscultación y percusión pulmonar, y Ebra es considerado el padre de la dermatología. A sus 28 años, Semmelweis fue nombrado asistente de la primera clínica ginecológica de Viena. Inició su práctica obstétrica en el Angelweis Krankenhaus, el gran hospital general de Viena. La clínica vienesa recibía estudiantes de varias partes de Europa, pero la fiebre puerperal hacía estragos. Semmelweis, muy conmovido por lo que observaba, empezó a recopilar información, a cuantificar datos y a reflexionar sobre lo estudiado. Comenzó a apreciar diferencias en las frecuencias de presentación de la enfermedad entre las dos salas de maternidad existentes y concluyó, luego de grandes esfuerzos y búsquedas, un nuevo concepto, el de materia cadavérica. Estableció que dicha materia era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que tenían a su cargo la atención de las madres en trabajo de parto en la Clínica 1 y generaba en ellas la fatal enfermedad, conocida como fiebre puerperal. Propuso el uso de soluciones con cloro para el lavado de manos de los médicos antes y después de atender y examinar a sus pacientes. Esta medida se inició a mediados de mayo de 1847. Minuciosamente anotó durante temporadas el comportamiento de las muertes y descubrió que con la medida del lavado de manos, las muertes disminuyeron extraordinariamente. Consultó los archivos y registros del Hospital de Maternidad de Viena desde su apertura en 1784 hasta 1848. Elaboró tablas con los datos de partos, defunciones y tasas de mortalidad para esos años. Verificó el efecto fatal de la atención obstétrica por parte de los estudiantes de medicina, en comparación con las tasas menores de mortalidad entre las pacientes asignadas a las matronas en la Clínica 2, quienes no tenían contacto con los estudios anatómicos de cadáveres. Se establecían distintas razones para explicar aquella diferencia de la tasa de mortalidad entre la Sala 1 y la Sala 2. Sala 1 que era atendida por estudiantes de medicina y la Sala 2 que era atendida por las matronas. Algunas razones eran la angustia que causaba el sonido de la campanilla del acólito que precedía al sacerdote, cuando éste se dirigía para administrar los sacramentos a las moribundas. Otra razón era la vergüenza que sentían las mujeres ante los estudiantes y la mala ventilación de la sala de la Clínica 1. Semmelweis sabía que esas razones estaban erradas, pero no conocía a ciencia cierta cuál era la naturaleza de la fiebre puerperal. El hecho decisivo fue la muerte de su amigo Koleschka, profesor de medicina legal. Al hacer una autopsia, un discípulo lo hirió en un dedo. Su amigo murió con los mismos síntomas que los de la fiebre puerperal, y los hallazgos de su necropsia fueron los mismos a lo hallado en las madres e hijos víctimas de la fiebre puerperal. Semmelweis defendió con vigor su descubrimiento y la salud de sus pacientes. Hay que terminar con la matanza, escribió, concluyendo lo siguiente:
Una vez que se identificó la causa de la mayor mortalidad en la primera clínica, como las partículas de cadáveres adheridas a las manos de los examinadores, fue fácil explicar el motivo por el cual las mujeres que dieron a luz en la calle tenían una tasa notablemente más baja de mortalidad que las que dieron a luz en la clínica 1. Postuló que estas partículas cadavéricas entraban por el torrente sanguíneo de las personas afectadas y que podía afectar no solo a las puérperas, sino a las embarazadas y a los propios hijos recién nacidos. Semmelweis indujo la enfermedad en animales como conejos, pero decidió no utilizar el microscopio para observar los tejidos afectados, ya que lo consideró irrelevante. Sus observaciones no tuvieron eco. Él mismo fue amenazado. No era posible que se culpara a los propios médicos de estas muertes. Era un insulto para la imagen de los médicos. Incluso su propio jefe de obstetricia, el profesor Klein, estuvo en contra de él y prohibió esta medida sanitaria, relevando del cargo a Semmelweis en 1849 y dejando a Brown, quien creía que todo era problema de la mala ventilación de la sala de clínica 1, con lo que la tasa de mortalidad aumentó nuevamente. Lleno de amargura dejó la clínica. Asumió la cátedra de obstetricia teórica y práctica en la Universidad de Pest en Hungría, logrando aplicar su método y reduciendo notoriamente la tasa de mortalidad. Existían ya antecedentes de que medidas preventivas reducían la fiebre puerperal. Así pues, el obstetra escocés Alexander Gordon Aberdeen en Escocia reconoció el carácter epidémico de la condición y recomendó el lavado riguroso de médicos y enfermeras, incluso de quemar la ropa de las personas afectadas y de fumigar la ropa de atención de los profesionales. El doctor Robert Collins, jefe del Hospital Rotunda en Dublín, Irlanda, durante 1829, combatió exitosamente la enfermedad con una exhaustiva limpieza con preparados de cloro en las salas de atención. Las sábanas y ropas se lavaron al seco a temperaturas de 120 a 180 grados centígrados. Oliver Wendell Holmes, médico y escritor norteamericano, publicó en 1843 un artículo llamado La contagiosidad de la fiebre puerperal. Holmes advertía del riesgo de transmisión de miasmas por los propios médicos que habían hecho disecciones y luego atendían partos, validando las medidas preventivas establecidas por Collins en Dublín. Sin embargo, Holmes también fue rechazado por sus colegas obstetras norteamericanos y sus observaciones no fueron consideradas en su propio país. En 1860, el ánimo de Semmelweis decayó. Sufrió importantes episodios depresivos, arranques de irritabilidad y cambios conductuales como la decisión de atender a sus pacientes en Budapest solo en la noche. Esta sintomatología fue atribuida al estrés y a la incomprensión sufrida por parte de sus colegas. Su tendencia natural a la tristeza aumentó. Hubo días que prácticamente no hablaba a sus colegas, haciendo clases en un lenguaje monótono e incomprensible a sus alumnos, interrumpido por arengas que hacía a ratos sin mayor sentido. Sus amigos observaron un progresivo deterioro intelectual, psicosis con rasgos paranoides, y decidieron internarlo en un sanatorio en Viena, a cargo del psiquiatra Riedel en julio de 1865. En el sanatorio se descubrió que Semmelweis presentaba una herida en uno de sus dedos, atribuyéndose a alguna cirugía, pero parece más cierto que se haya provocado en las medidas de contención que necesitó. La herida se gangrenó, se desarrollaron múltiples abscesos y Semmelweis murió el 13 de agosto de 1865 a sus 47 años. Biógrafos como Nuland plantean una visión un poco distinta de los hechos, en el sentido que Semmelweis, por su especial carácter, haya inducido el rechazo que sufrió. Esto habría sido por su actitud arrogante, descalificadora con sus colegas y la demora en publicar
sus estudios, demora que tuvo 14 años, lo que habría motivado el rechazo en aceptar sus observaciones. Nuland además plantea que es posible que sufriera de Alzheimer como explicación de su demencia y que muriera a consecuencia de los golpes recibidos para tratar de controlarlo en el sanatorio, en el que se encontraba internado. Esto, sin embargo, no se apoya en los hallazgos de la necropsia realizada y que fueron revelados en 1947. Estos hallazgos describen múltiples focos sépticos, renales, óseos y pulmonares derivados de la lesión gangrenosa de su dedo medio derecho, lo que es compatible con lo que ya se conocía. Sin embargo, son muy interesantes, además, los cambios en el sistema nervioso central, compatibles con una meningitis crónica, incluyendo la médula espinal. Para Bauer, estos hallazgos apoyan la presencia de una posible neurosífilis. Esta condición era bastante frecuente en aquella época. Da cuenta de los cambios neuropsiquiátricos y la precoz demencia de Semmelweis. Su única obra en que se resume su experiencia se publicó en 1861, titulada Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal. Semmelweis es un extraordinario ejemplo de observación metódica, raciocinio y reflexión. Es el resultado de uno de los más auténticos casos de compromiso personal con la vocación de la medicina. Lo que hoy nos parece tan evidente y obvio representó en su momento un cambio de visión asimilado por pocos. Tuvo que avanzar en medio de incomprensiones y dificultades. Espero que haya sido de interés para ustedes conocer un poco más sobre este médico húngaro y, por supuesto, no olviden darle like, compartir, comentar y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima edición de Científicos y sus aportes. Chao, chao.